Bien, hermanos, buenos días. Les saludo en el amor del Señor y queremos saludar también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet y de la transmisión directa en el YouTube. Les saludamos a todos ellos también en este día especial para nosotros, los chilenos, porque estamos celebrando nuestras fiestas patrias. También quiero comenzar, o antes de comenzar el mensaje propiamente tal, agradecer a todos ustedes por su constante apoyo, sus llamadas, su cariño, y contarles que gracias al Señor, bueno, mi hermano ya está, nuestro hermano está mejor y está en casa, está ya reposando. Fue un tiempo difícil, pero también un tiempo de mucho provecho, de mucho tiempo de estar juntos, de poder compartir lo que nos une más que la sangre, que es la palabra de Dios. Así es que le damos gracias al Señor y especialmente también agradezco a todos mis hermanos quienes pudieron realizar toda la actividad de manera normal aquí en la iglesia, y eso también es un aliento para todos nosotros de cómo como iglesia hemos crecido, madurado y ya francamente dando o caminando el sendero de la madurez, nunca de la perfección, pero sí de la madurez, donde ya no necesitamos, o la dependencia de personas en particular va haciéndose cada vez más extensa. Yo le doy gracias a mi hermano Tadeo, que está en un tiempo de descanso ahora, porque no solamente cubrió ese periodo, sino que lo hizo de excelente manera, exponiendo muy bien la palabra de Dios. Así es que gracias por todo, y continuamos el día de hoy ya directamente con lo que es nuestro estudio de la carta de Santiago, el medio hermano del Señor. Esta carta que tiene 5 capítulos, pero que es de una intensidad tremenda por el hecho de que nos confronta con situaciones que todos nosotros como cristianos vamos a vivir y estamos viviendo probablemente, y no solamente desde el punto de vista de lo que significa enfrentar algunas situaciones como prueba, sino también las actitudes correctas frente a esto. Recuerden ustedes que la carta de Santiago es una carta que va a penetrar en la iglesia primitiva, trayendo sobre todo un concepto doctrinal al comienzo de la iglesia, cuando no existía la escritura de manera completa y donde necesariamente los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, eran guiados a escribir a las iglesias en formación, a las iglesias nacientes, con palabra de doctrina directamente del Señor. Hoy día nosotros estamos recibiendo esta doctrina después de varios siglos de permanecer y de transformar la vida también de millones de cristianos a lo largo de la historia. Pero en el momento o en el contexto inmediato de la carta, ciertamente era palabra nueva, palabra de Dios, que venía a estas iglesias, la gran mayoría de ellas con características judaicas, pero al poco tiempo también con características gentiles, donde se traía toda esa carga cultural o de vivencia que el mundo tenía o la religión judía tenía. Entonces era importante que la firmeza del mensaje, ¿no es cierto?, fuera tal que no diera lugar a segundas interpretaciones al respecto. Y eso es lo que está haciendo Santiago acá, y lo hace también el apóstol Pablo en las epístolas que escribió y cada uno de quienes el Señor inspiró. Lo que vamos a ver el día de hoy está en el versículo 18. La verdad que la sección es del versículo 18 hasta el 27, pero hoy día vamos a ver solamente el versículo 18, 19 y 20. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, un tercer aspecto de lo que hasta aquí Santiago nos ha ido enseñando. Este capítulo 1, que vamos a finalizar probablemente la próxima semana, en el corazón de este capítulo se encuentra este pasaje que hace alusión a lo que significa verdaderamente la palabra de verdad para nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Aquí Santiago va a entrar a explicar o a exponer la tercera condición o característica de un cristiano verdadero. La primera de ellas era, recuerden ustedes que está en los primeros versículos, cuando dice que un cristiano verdadero sabrá en primer lugar que va a ser confrontado y va a ser enfrentado a pruebas. Va a ser enfrentado a pruebas. Esa es una realidad que ninguno de nosotros va a soslayar, todo lo contrario. Y las pruebas tienen un propósito bien determinado, ¿no es cierto?, que es el perfeccionamiento de nuestro carácter, el aumento de nuestra fe y de la dependencia de nuestro Dios. Pero no solamente habla de que vamos a ser sometidos a diversas pruebas, sino que también nos expone la actitud que un cristiano verdadero va a tener en un momento, y dice que es de sumo gozo, entendiendo, por supuesto, que esto es totalmente contrario al sistema de pensamiento del mundo. El sumo gozo implica que nosotros entendemos el propósito final de esta prueba, que es el perfeccionamiento de nuestra fe. Como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe es más preciosa que el oro, y aunque el oro, que es perecedero, se prueba con fuego, bueno, también la fe, que es eterna, se probará con situaciones complicadas y situaciones difíciles. Por lo tanto, un cristiano no está exento, y dicho sea de paso, ningún ser humano está exento de que le ocurran cosas, ¿no es cierto? Y esa es una realidad que enfrentamos por el solo hecho de existir en este mundo. Sin embargo, cuando estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de un pueblo que permanentemente va a ser probado en este proceso de entrenamiento para desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Semejante al de Cristo, dice. Entonces, en primer lugar, la actitud que como hijos e hijas de Dios tenemos frente a estas pruebas. Difíciles, complicadas, prolongadas, largas, de distinto tipo, económicas, de salud, familiares, en fin, de todo tipo vamos a enfrentar, laborales, vamos a enfrentar situaciones difíciles. Entonces, ¿cuál es la actitud de un cristiano? Dice que sumo gozo. Eso no significa esta felicidad fatua por la cual o detrás de la cual el mundo corre, sino que el gozo de saber que Dios está tratando y que Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. Entonces, y en segundo lugar, lo que terminaron de ver la semana pasada con nuestro hermano Tadeo, ¿no es cierto?, la actitud también del cristiano frente a las pruebas desde el punto de vista de las tentaciones. La diferencia entre tentación y prueba: ninguna tentación viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. Sin embargo, esa tentación se va a producir en nosotros permanentemente por el hecho de que tenemos una naturaleza caída. Y como naturaleza caída vamos a ser permanentemente empujados, ¿no es cierto?, por el medio, por Satanás, por nuestra propia carne, a pecar contra Dios. Entonces, incluso una necesidad legítima podemos ser tentados a que sea satisfecha de manera pecaminosa. Y entonces es eso en donde nosotros tenemos que luchar, ¿no es cierto?, y no transformar una tentación en pecado. No transformar una tentación en pecado. No podemos evitar que esa tentación venga, pero sí podemos luchar contra ella y hacer que esa tentación, en definitiva, no gane terreno en nosotros. Y esa es una lucha permanente, esa es una situación también a la cual estamos enfrentados. En algún momento la tentación va a significar, como dije, principalmente el deseo en un estado a lo mejor de desesperación, de suplir o de solucionar algo a nuestra manera, o con herramientas, o tomando decisiones que finalmente nos conducen al pecado. Y la tercera actitud, ¿no es cierto?, la primera, el tema de las pruebas; la segunda, poder diferenciar el tema de las tentaciones y repelerlas espiritualmente; y la tercera dice relación con nuestra actitud frente a la Biblia, a la verdad de Dios. Por eso es que el versículo 18 dice: Él, nuestro Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué cosa? Por la palabra de verdad. Somos nacidos de Dios
y somos nacidos de la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? La fe viene por oír la palabra de Dios. Nadie va a convertirse sin oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es en definitiva la que convierte desde el punto de vista de lo que es su exposición. Por supuesto que la operación del Espíritu Santo se suma a esto y es parte de esto y no lo podemos separar. Pero la fe viene por oír y oír, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios. Entonces, Él de su voluntad habla ¿de qué cosa? De su soberanía. No nos olvidemos nunca de eso, de su soberanía. Tenemos una soberanía, o Dios tiene una soberanía, la cual nosotros no vamos a entender, y no es el propósito de Dios explicárnosla, simplemente nos la revela. Él es un Dios soberano. Él dice que de su voluntad nos hizo nacer. ¿Recuerdan ustedes la escena de Jesús con el fariseo, con Nicodemo, cuando le dice tú tienes que nacer de nuevo? Entonces, si dice que tiene que nacer de nuevo, está dando por hecho que hay una condición de mortandad física, en el caso de Nicodemo y en el caso de la humanidad, claro que no, estamos vivos físicamente, pero hay una mortandad espiritual que nos separa de Dios, que nos hace enemigos de Dios y que en definitiva nos condena sin Dios. Entonces dice él, tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Aquí está hablando de que nosotros somos nacidos de esa voluntad de Dios por la palabra de verdad. Y agrega para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas, ¿no es cierto? Criaturas, nueva creación, ese ser hecho a la imagen de Dios, ese ser espiritual que hoy en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, convive con una naturaleza caída. Y esa convivencia genera lo que verdaderamente es la guerra espiritual. La guerra espiritual no está fuera de nosotros, la guerra espiritual está dentro de nosotros, esa naturaleza caída que va a permanentemente a tratar de sofocar a nuestra naturaleza espiritual. Cuando la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, se está refiriendo a que el Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados como pertenencia y sellados para la redención futura, es mayor que cualquier cosa. Y por supuesto mayor que Satanás, mayor que la tentación, mayor que todo. Pero nosotros debemos entrenarlo. ¿Ya? Entrenarnos en eso. En ese contexto de la palabra de Dios, dice el versículo 19, por esto, entonces, en relación a lo que ha dicho anteriormente, por eso el contexto es la palabra de Dios, la voluntad y el nacimiento de esta palabra, por esto, mis amados hermanos, y ahí circunscribe inmediatamente u otra vez este discurso que va a dar a continuación, esta palabra que va a dar a continuación, la circunscribe a la iglesia. Amados hermanos, esta no es una palabra para el mundo. Esto no es una palabra para el mundo, esto es una palabra para la iglesia, para los que han nacido de nuevo, por la voluntad de Dios, los que han nacido de la palabra de verdad. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre de ese contexto, de los que son amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, primero que nada vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El tercer rasgo o característica de un hijo o una hija de Dios es su atención, su deseo de esta palabra de verdad, de recibir palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios. No nos olvidemos que en el primer siglo el estudio de la palabra de Dios o el estar en contacto con la palabra de Dios era principalmente auditivo, no habían tantas copias, ¿no es cierto? No existía lo que hoy nosotros gozamos, que es tener cada uno de nosotros una Biblia en nuestra mano, con toda libertad. En aquel entonces mayoritariamente la gente escuchaba la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y probablemente existía algún manuscrito que pudieran revisar posteriormente, pero no había esta abundancia de la palabra. Entonces por eso dice que sea pronto para oír. Ese oír
está en relación a oír la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Quiero hacer la salvedad porque muchas veces se utiliza este pasaje y, por cierto, también tiene una aplicación práctica en cuanto a las relaciones interpersonales de escuchar más que lo que hablar y esto así, y por supuesto que es una buena recomendación para nuestras relaciones interpersonales. Pero el contexto directo acá es oír, no la conversación de otra persona, no la discusión con otra persona, sino que oír la palabra de Dios. El hijo, la hija de Dios debe ser pronto para oír esa palabra. Y debe recibirla y debe tener una actitud hacia la palabra deseosa de oírla. La palabra pronto habla de un deseo. Dice el 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo está agradeciendo a Dios, ¿no es cierto?, por la actitud de los hermanos en Tesalónica, de que recibieron esa palabra con solicitud, no como una palabra filosófica de hombres, sino que como verdaderamente la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de esa palabra de Dios, de ser pronto para oír, la pregunta que tenemos que hacernos es efectivamente con qué actitud nosotros recibimos la palabra de Dios. Una actitud que tiene que ser de verdaderamente oír y no solamente, en el caso de nosotros la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, leer por leer algo, sino que verdaderamente saber que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Por eso es que cuando estamos estudiando la Escritura, no se trata solamente de leer el libro, sino que de no olvidarnos del autor del libro, que es Dios. Por lo tanto, cada palabra que está ahí en la Biblia, si es palabra de Dios, cumple muchas características, inerrancia, pero sobre todas las cosas, una instrucción inequívoca para nosotros, su pueblo. Entonces, cuando Santiago está diciendo, sed pronto para oír, significa tener la actitud, ¿no es cierto?, correcta, deseoso de escuchar palabra de Dios, de escuchar palabra de Dios. También vemos nosotros en el Salmo 119, esta es una señal también inequívoca de una conversión verdadera. Aquel que reconoce las pruebas, aquel que dice que tiene sumo gozo en la prueba, que se aferra al Señor en esa prueba y no lo aleja, sino que lo aferra aún más. Y por supuesto, aquellos que, o aquel o aquella que recibe con solicitud la palabra de Dios. Salmo 119. Ustedes saben que el Salmo 119 está 100% enfocado en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 7 hasta el 11. Dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Aprendiere tus justos juicios. ¿Cuándo? Aprendiere tus justos juicios. Nosotros no nos olvidemos, la alabanza, la oración, tiene que estar mediado, guiado, centrado en la palabra de Dios. Si no, vamos a divagar y vamos a hacer normalmente una actividad caracterizada más bien por una emocionalidad quizás, pero nuestros propios pensamientos respecto a. Por eso dice que te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso nos habla de una actitud hacia la palabra de Dios, no solamente de reverencia, sino que de deseo de escucharla, de obedecerla, de ser transformado por ella. La actitud correcta.
estamos e instamos a la hermandad a estudiar la Biblia y aprendemos de la Biblia, no solo por el hecho de conocer lo que la Biblia dice, que por supuesto es el punto de partida, sino que de el deseo de que esa palabra nos transforme, nos cambie, nos haga más conforme al modelo de Cristo. Entonces, estamos permanentemente nosotros estudiando la palabra, leyendo la palabra, escuchando la palabra, pero puede que estemos con una actitud no necesariamente correcta desde el punto de vista de no permitir que esa palabra haga lo que debe hacer. ¿Para qué se nos fue revelada? Para transformarnos. Para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y el Espíritu Santo transforme y nos dé el poder para vivir conforme a esa revelación. Entonces, cuando Santiago, volvemos a Santiago, dice: por esto, mis amados, versículo 19, 1:19, todo hombre sea pronto para oír. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es oír, leer, conocer, escudriñar la palabra de Dios. Estamos estudiando el día miércoles ya el tema del devocional, después de haber estudiado el tema de la oración, pero el devocional, por eso es que es tan importante entender que el devocional no consiste solamente en que Dios me escuche, que dicho sea de paso, sabe todo lo que yo necesito, quiero y no quiero, y en fin, antes de que lo exprese. El devocional consiste principalmente también en escuchar a Dios y rogar a Dios que aquello que estoy aprendiendo se haga verdad, práctica en mi vida. Por eso es que el concepto devoción no es devoción a mí. A veces parece que el devocional es devoción a mí, porque me derramo con todo lo que yo quiero que Dios haga por mí o para mí. Pero el devocional es una devoción a Dios. Es decirle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Conforme a tu palabra. Escudriña mi corazón para estar limpio delante de ti. Transforma mi vida para ser usado por ti. Entonces tenemos que entender que este concepto pronto para oír significa que nosotros estamos absorbiendo la palabra de Dios, estamos conociendo la palabra de Dios, estamos escuchando la palabra de Dios y estamos también orando y rogando para que esa palabra de Dios transforme nuestras vidas. No solamente leemos, no solamente conocemos, sino que también estamos enfocados en que el Espíritu Santo, por medio de esta palabra, nos transforme. Entonces, pronto para oír. El pueblo de Dios debe ser pronto para oír. También, si nosotros vemos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, un pasaje Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No dice que se habían convertido, se habían creído en él. De hecho, más adelante después se vuelven a enfrascar en una discusión bastante fuerte. Pero de todos los que estaban, hubo un grupo que se quedó. Y Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos, en vez de escuchar, ellos en vez de procesar, en vez de escudriñar, fueron prontos para hablar, porque dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús no le está diciendo que es esclavo, no le está diciendo nada de eso, pero ellos no fueron prontos para oír. Inmediatamente estaban más pensando en qué decir que en qué recibir. ¿No les pasa a ustedes cuando están conversando con alguien, por ejemplo, y ese alguien, ya sabes tú que su cuerpo está ahí, pero su mente ya está en otro lado, y quizás está pensando, ya no está escuchando, y está pensando más bien en lo que quiere decir, y esto se da mucho, por ejemplo, en los debates políticos?
en que está pensando más bien en lo que va a responder o qué es lo que quiere decir más que lo que quiere escuchar. En realidad no quiero recibir de ti, eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que se está diciendo. No me interesa lo que tú digas, solamente quiero que hagas uso rápido de tu tiempo para yo decir lo que yo quiero decir. En el caso de Dios y nuestra relación con Dios, desgraciadamente a veces es así. Es tal nuestro deseo de decirle a Dios lo que quiero que haga para mí, lo que quiero que me cumpla, que no escucho su palabra, no soy pronto para oír. Entonces ya voy a leer el devocional, leo el pasaje, pero y después las 3/4 partes del resto del tiempo es hablándole a Dios, Señor, tú sabes que tú sabes. Y con esto, hermano, no estoy diciendo que nosotros no nos derramemos en oración y no haya tiempos en los cuales nosotros le llevemos a Dios nuestras cargas, nuestros pesares, quizás con más intensidad que otras veces, porque a veces la prueba es difícil. Pero la normativa debe ser que nosotros debemos aprender a escuchar a Dios, leer la palabra de Dios y meditar en ella. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos de Dios lo que Dios nos quiere decir. Entonces, los fariseos no fueron así, fueron prontos para hablar. Volvemos a Santiago y ya podemos entender un poquito lo que significa pronto para oír, que es una actitud de escuchar lo que Dios tiene que decir. Ustedes recuerdan el pasaje de Hechos 10, cuando Cornelio junta a toda su familia a la espera del apóstol Pedro, y cuando llega Pedro, se postra, le dice obviamente que se levante porque solamente es un hombre igual que él, pero Cornelio le dice, aquí estamos todos reunidos y estamos deseosos de escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de ti. Los bereanos, en Hechos 17. Ese es muy importante también. Los hermanos de Berea, en Hechos capítulo 17. Desde el versículo 10. Pablo va a predicar a esta zona y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, refiriéndose a los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y además, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ellos escudriñaban la Escritura, ¿no es cierto? Recibían la palabra del apóstol Pablo con toda solicitud, pero además ellos escudriñaban la Escritura, que en aquel entonces la Escritura estaba consignada principalmente o casi totalmente por el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nunca contradice el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está hablando acerca de la palabra de Dios, los bereanos están solícitos, atentos, deseosos, al punto de que ellos están también estudiando y profundizando lo que están aprendiendo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la actitud pronto para oír. Santiago dice después, tardo para hablar, ya lo vimos, está en relación con lo que acabamos de ver, y después dice, tardo para airarse. Una vez más, esto, aunque tiene una aplicación y puede ser usado como una aplicación práctica a nuestras conversaciones como relaciones interpersonales, como esposo, esposa, hermanos, en fin, el contexto directo es airarse. Y si estamos hablando de la palabra, estamos hablando de airarse contra la palabra. La palabra airarse o airar o ira, que aparece ahí, no es una explosión de ira, ¿ya? Sino que es la palabra orgé, que significa una ira interna. Es como
te puedo estar mirando con una sonrisa en los labios, pero tengo rabia contra ti. Es algo que no necesariamente es percibido por el exterior, pero es algo que está sucediendo. Y eso muchas veces nos sucede con la palabra de Dios. Provoca ira en nosotros, que no es otra cosa que un rechazo a lo que Dios dice. ¿Cuántas veces ustedes pueden escuchar de las personas a veces, no, mi Dios, ese no es mi Dios? Ese no es mi Dios. Porque tienen una concepción del Dios o el ídolo que se han construido que les permite todo, que les acepta todo, y cuando Dios dice algo que va contra eso en su palabra, entonces inmediatamente hay un rechazo. Hay un rechazo. Y obviamente, si nos airamos, dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no podemos hacer justicia de Dios si nosotros nos airamos contra la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la condenación de Dios, mucha gente no quiere escuchar eso. Solamente quiere escuchar que Dios le ama. Y lo escucha muchas veces de una manera como quiere escucharlo. Hay una realidad inserto en eso, pero la otra es una realidad también. Dios ama a los suyos, dice la Escritura. Dios aborrece. Dios castigará eternamente a millones de seres humanos en el infierno por los siglos de los siglos, y esa es una verdad de Dios. Y Dios dará a otros seres humanos un cielo eterno, aún sin merecerlo. Es una realidad. Es una realidad. ¿Qué produjo cuando comenzamos a estudiar, por ejemplo, la soberanía de Dios? Rechazo a la Escritura. Es cierto, no lo conocíamos completamente, necesitábamos más argumentos, pero inmediatamente hubo un rechazo, porque en nuestra mente había algo ya prefabricado respecto a cómo es el Dios que nosotros queremos que sea. Cuando estudiamos Primera de Pedro y dice que la mujer se tiene que sujetar a su esposo, y la esposa podría decir, tú no, si tú vieras el tipo de hombre que es, sí, hay algunas situaciones que son difíciles, pero ¿qué es eso? También es ira. O al hombre, trata a tu mujer como un vaso frágil. Sí, pero para tratarla como vaso frágil tendría que comportarse así, pero parece una vasija de barro. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Reaccionamos contra eso. Reaccionamos contra eso. Como cristianos, ese proceso, ¿no es cierto?, que es lo que la palabra expresa redarguir, que es como ese revolvernos un poco, da como resultado una corrección. En el inconverso, da como resultado un rechazo. Y esto es como la parábola del sembrador. Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, o cuando la palabra lo confronta con algo que rompe el esquema preconcebido que tiene acerca de cualquier cosa, entonces la persona se aleja. El cristiano, aunque, ¿no es cierto?, no lo acepta de buenas a primeras, pero el redarguir genera una corrección. Una corrección. Cuando el apóstol Pablo en Filipenses dice todo lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida, eso no fue de un día para otro. La carta a los Filipenses es probablemente la última carta que el apóstol Pablo escribió, donde hubieron varios años de transformación, y esto que él era ganancia, al punto de decir que era pérdida, no es un proceso de un día para otro. Seguramente hubo mucho periodo donde su espíritu fue redarguido por esa palabra de Dios, por esa demanda de Dios, ¿no es cierto?, hasta llegar a este punto. Y entonces incluso Dios a él le deja un aguijón para mantenerlo a raya respecto a su orgullo, quién sabe, pero principalmente, dado el contexto donde está escrito, es, al parecer, su orgullo. Su orgullo en un momento de querer recibir el reconocimiento que recibía Pedro, que recibía Juan, que recibían los otros, y que él no recibía. Pablo luchó toda su vida con el reconocimiento a medias de gran parte del pueblo de Dios.
cargó con las consecuencias de su pasado durante todo su ministerio. Y quienes más se lo hicieron ver fueron los corintios. Entonces, la ira de Dios, tardo para airarse, significa que nosotros tomamos todo el consejo de Dios, estudiamos y escudriñamos, y entonces nos sujetamos y nos sometemos a esa palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. No, pero es que esta persona es muy buena y yo creo que al final Dios va a ver su corazón. No, si Dios ya vio su corazón. Pero Él dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y Él ha expresado cómo tener al Hijo, cómo tener la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser tardos para airarnos, al punto de que esa ira, ¿no es cierto?, o ese enojo, o ese choque, por así decirlo, no genere en nosotros la imposibilidad de hacer la justicia de Dios. La imposibilidad de hacer la justicia de Dios. Por ejemplo, vemos en Gálatas 4:16. Recuerden ustedes que el contexto de la carta a los Gálatas, a esta iglesia, en la región de Galacia, era el hecho de que habían introducido a muy poco de levantarse esta iglesia, se había introducido el movimiento judaizante que estaba haciendo que aquellos Gálatas que habían sido liberados justamente de esa esclavitud de la ley, estaban justamente por esta influencia volviendo otra vez a los rituales como una forma de salvación y no la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo los confronta de manera fuerte. Recuerden, él dice Gálatas estúpidos, que se traduce insensato, que la Reina Valera, como una manera más elegante, lo traduce como insensato, pero la palabra original es un estúpido. Ustedes son Gálatas estúpidos, si comenzaron con la fe, con la gracia, van a terminar ahora con las obras. Y entonces le dice en el versículo 16 del capítulo 4, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Porque obviamente cuando la verdad está siendo predicada, está siendo enseñada, todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice, por eso dice Pablo, no he rehuido nada, sino que os he anunciado todo el consejo de Dios. Les he hablado de la gracia de Dios, les he hablado de la ira de Dios, les he hablado del cielo, les he hablado del infierno, les he hablado de las consecuencias de ser su hijo y de las consecuencias de no serlo. No solamente les he hablado esto y lo he acomodado de manera tal de tener entre ustedes siempre una buena acogida, sino que el interés principal es que ustedes conozcan todo el consejo de Dios, que no ignoren nada de lo que Dios ha revelado. Y entonces les dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Cuando tú predicas la verdad de Dios de manera completa, en el mundo inconverso, cuando en el mundo inconverso las personas dicen, uy, sí, yo también soy cristiano, ¿no es cierto? Y tú le tienes que decir, me permite, con todo respeto, como dicen los curaditos en esta época, pero el cristianismo es uno solo. Y si no es el cristianismo bíblico, no es cristianismo. Pero ¿cómo? Si yo creo esto, yo acá, y Dios, y todo esto. Si no has nacido de nuevo, estás muerto espiritualmente. Puedes practicar una religión, pero eso no significa salvación. Recuerden ustedes, no se olviden de la escena, Nicodemo. Nicodemo no era un ateo. Nicodemo era un religioso. Y Dios le dice, tú estás muerto espiritualmente, Jesús. Tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué va a generar eso en el 99,9% de los casos? Que las personas van a tener una actitud, quizá, a lo mejor con algún grado de diplomacia, se sonrían,
pero por dentro, si pudieran hacer caer fuego del cielo, lo harían sobre ti. Porque te crees dueño de la verdad, porque esto es... Los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Estamos en condiciones hoy día de decir eso. Pero ¿cómo? Si se aman, pero si no le hacen mal a nadie. Si no se trata de que se amen o se odien o que le hagan mal a alguien o no. El punto es que es una abominación delante de Dios. Y el único verdadero gesto de amor que yo puedo hacer por ti es llamarte al arrepentimiento. Y que hay un Dios maravilloso que puede quitarte eso en un abrir y cerrar de ojos o puede darte la fuerza para luchar contra eso toda la vida. Así como con un alcohólico, un adicto a las drogas. Dicho sea de paso, un alcohólico probablemente nunca se sana completamente y tendrá que luchar toda la vida. Un drogadicto igual. En Cristo tenemos el poder sobrenatural para luchar contra eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber, por supuesto, una situación sumamente complicada y muy, muy, muy difícil de evitar que las personas sientan ira hacia la palabra de Dios, hacia nosotros. Pero ahora en el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia también se puede dar. Y de hecho ese es el contexto en que está escrito Santiago. En que la palabra de Dios está corrigiéndonos y nosotros nos estamos muchas veces rebelando contra eso. Y estamos entonces reaccionando con ira. Con ira. Aprovechar bien el tiempo. Debes tener un tiempo personal con el Señor. Pero es que, yo no soy como tú, porque yo tengo todo el día ocupado. Tú sí puedes. Pronto para hablar, pronto para hablar. ¿Te das cuenta? No dejen de congregar. Sí, pero claro, tú vivías al lado, pero yo vengo de allá. ¿Cierto? Entonces, todas esas cosas las emprendemos contra la persona, pero en el fondo lo que estamos haciendo es contra la palabra de Dios. Contra la palabra de Dios. Entonces, finalizando, dice Santiago, y volvemos para ya terminar,